Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro viernes académico con el tema de inmunología de la superficie ocular. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Andrés Bustamante, es oftalmólogo de la Universidad del SINU, con posgrado en la Universidad de Monterrey en córnea y cirugía refractiva y también en inmunología. Adicional a esto, el doctor es PhD en filosofía y la verdad es que ha tenido muchas publicaciones sobre el tema de inmunología de superficie ocular, por lo que nos va a compartir algo de su experiencia. Bienvenido, doctor Andrés. Ahí. Buenos días. Muchas gracias al doctor Marín por la invitación y vamos a dar inicio a esta charla del día de hoy. Pues mis declaraciones y conflictos. Sabemos que las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas pues, son muchas. Hoy nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la superficie ocular, como ven ahí marcado lo que es conjuntiva, córnea y esclera. Entonces, dentro de las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas, todos ya hemos escuchado principalmente que son principalmente enfermedades vasculares de la colágena, como lo que es la artritis reumatoide, la vasculitis granulomatosa y otras enfermedades autoinmunes. Todas de ellas pueden tener como órgano blanco al ojo, en mayor o menor frecuencia. Y es muy importante tener en cuenta que la primera manifestación de esas enfermedades puede ser hasta en un 30% de los casos, lo que es pues el globo ocular. La enfermedad ocular puede ser un indicador de diagnóstico, pronóstico y monitoreo de la actividad inflamatoria. No sé si me escuchan bien en los que están de manera virtual. Sí, doctor, se escucha Muchas perfecto. gracias. Hablando un poco ya de la parte inmunológica y Perdón, celular. pero no lo vemos. A ver, ahí mejor. Sí, Sería bueno poner el video de quien habla. ¿Listo? sí, doctor, yo lo escucho perfecto. Doctor Caso, ¿lo ve? La imagen sí se ve. ¿No me ven? Sí, sí Bueno, lo veo, entonces doctor. debo ser yo, sí. Los demás lo están viendo, algo me debe estar pasando. Bueno, gracias, perdón. Ahí. ¿Aló? Listo, Ok. doctor. Se escucha perfecto el sonido. Ok, Tranquilo. perfecto, gracias. Eh, hablando un poco ya de la parte celular en cuanto a la respuesta inmune ocular, se comporta como gran parte del cuerpo, donde hay una fase de respuesta inmune cognitiva, luego una fase de activación y por último una fase efectora. A grandes rasgos, dentro de la inmunidad humoral ocular, como podemos ver ahí marcado, resaltado, lo que es las lágrimas, la conjuntiva y la esclera, tienen abundantes inmunoglobulinas pues mencionemos mucho lo que es la córnea. Podemos ver que en condiciones normales presenta inmunoglobulinas ausentes, pero en condiciones patológicas, con neovascularización corneal inclusive, puede llegar a defenderse. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es de los principios de la terapia inmunosupresora en estos pacientes. Pues todos como todos sabemos, la terapia antimicrobiana para las queratitis y las uveitis infecciosas, conos y corticoide, pues son el pilar del tratamiento inicial, ¿verdad? Sin embargo, hablando un poco de la evolución ante la terapia antiinflamatoria, los corticosteroides de manera menos específica, más específica, pues son medicamentos que tenemos hace más de 5, 6 décadas. Vemos cómo lentamente ha ido progresando lo que es en la línea del tiempo la evolución de las terapias antiinflamatorias. Vemos cómo lentamente ha aumentado su especificidad hasta lo que hoy tenemos los llamados agentes biológicos. Sabemos que las metas terapéuticas es que queremos suprimir la actividad inflamatoria, prevenir la acumulación de daño tisular, conservar el tejido funcional visual y minimizar los efectos adversos potenciales. Entonces, en las etapas del control inflamatorio tenemos una fase de inducción que queremos que sea rápida, efectiva, luego una fase de destete donde hay una reducción del medicamento en ausencia de signos de inflamación y lo que queremos al final es mantener al paciente desinflamado con una dosis mínima efectiva y pues ya todos hemos escuchado lo que son los medicamentos ahorradores de esteroides como lo son los antimetabolitos, entre otros. Dentro de la farmacología de los esteroides, sabemos que se produce en la zona fasciculata de la corteza adrenal.
Y pues sabemos, los glucocorticoides, como deben ser llamados, actúan principalmente en los receptores de membrana del núcleo celular y pues tienen tanto fases de transactivación y transrepresión, donde lo que queremos es minimizar mediante lipocortinas, lo que son todos esos mediadores inflamatorios. También se habla mucho del mecanismo genómico y no genómico de los esteroides. Sabemos mucho del mecanismo genómico de los esteroides. Sabemos que esa es una vía clásica lenta donde los esteroides suprimen los marcadores de las citoquinas proinflamatorias, pero principalmente a dosis medias de corticosteroides sistémicos, y la fase no genómica, una fase menos comprendida, que se activa cuando son dosis ya muy altas de glucocorticoides, como son los bolos de metilprednisolona vía intravenosa. Aquí un poco de la farmacoeconomía cuando utilizamos los esteroides en estos pacientes con enfermedades inflamatorias de la superficie ocular. Aquí voy a hablar principalmente del acetato de prednisolona al 1%. Como pueden ver en la gráfica, cuando damos el medicamento cada 4 horas hay un porcentaje notorio de la desinflamación de la superficie ocular. Sin embargo, cuando ya superamos lo que es la dosis horaria, vemos que ya pues la ganancia antiinflamatoria no es tan alta, no es exponencial, y lo que estamos haciendo es consumiendo medicamento pues de manera abusiva. Sabemos que si le damos a un paciente un frasco y lo utiliza cada hora durante 5 días, pues este frasco se acaba aproximadamente, son 18 horas, 18 gotas diarias. Y en cuanto a cuál escoger, cuál es la actividad antiinflamatoria de cada esteroide, aquí pues marco muy en rojo lo que es la diferencia entre un genérico y un acetato, una prednisolona en acetato pues original. Tenemos la potencia relativa in vitro del efecto antiinflamatorio en estos pacientes, tanto en la superficie como, la potencia relativa in vitro como la medición de reducción de la inflamación en proteínas y en acuosos. Sabemos que el acetato de prednisolona sigue siendo uno de los principales elementos para tratar a esos pacientes. Desafortunadamente, aquí en Colombia no tenemos el difluprenato. El acetonio de difluprenato es un esteroide bastante fuerte, bastante agresivo, con una potencia antiinflamatoria bastante notoria. Sin embargo, espero que algún día lo podamos tener aquí con nosotros. Yo aquí les traigo un caso de un paciente que operamos de una cirugía combinada de catarata con cirugía de glaucoma, y vemos como al 4.º día posoperatorio tiene una inflamación marcada de la cámara anterior, y pues le pedimos, esto pasa mucho aquí en lo que es el sistema público, que a veces los medicamentos que le entregan a los pacientes no son los medicamentos que nosotros deseamos. Y nos dimos cuenta que pues fue una cirugía sin complicaciones. Sin embargo, había un grave defecto epitelial, mucha celularidad en cámara anterior, y nos dimos cuenta que la gota era un fosfato sódico de prednisolona de una marca pues genérica. Algo que quiero recalcar es que una de las principales características del acetato de prednisolona, es su penetrancia a cámara anterior, al igual que cuando tenemos un fosfato, estas moléculas pues tienden a no penetrar tan agresivamente. Una vez pasamos al medicamento original, pues la mejoría clínica fue bastante evidente. Me gusta también mencionar a los asistentes y a los estudiantes que los genéricos no son iguales. Aquí, pues en un estudio muy sencillo que me llama mucho la atención, podemos ver cómo es un estudio muy sencillo donde analizan las suspensiones de acetato de prednisolona. Aquí pueden ver pues el Predforte comparado con el Falcon y el Conopred. Como pueden ver que la suspensión del medicamento se mantiene homogénea a través del frasco, no se decanta en la parte inferior del medicamento, y eso pues en esos medicamentos que son suspensiones, donde la micronización del acetato es muy importante. Eso es muy importante para su biodisponibilidad y penetrancia a cámara anterior. Entonces aquí ya entrando un poco en debate, ya sabemos que existen otras vías para desinflamar, no solo la superficie, la cámara anterior, sino pues en gran cantidad lo que es la parte interna del ojo y las capas posteriores. Sabemos que están los medicamentos pues orales, como es la prednisolona oral, los bolos de metilprednisolona, el acetonio de triamcinolona inyectable, y pues Douglas Jabbs en una de sus publicaciones
en el 2018 ya nos explica cómo utilizar esos medicamentos y cómo se desteta, como pueden ver aquí en la gráfica. En teoría, una dosis de mantenimiento ideal es una dosis que no supere los 7.5 miligramos cada día. Entonces, algo que, pues, que me llamó la atención regresando y muchos de los manejos de las enfermedades inflamatorias de la superficie ocular y de manera intraocular es el uso de esteroides de depósito, sea transeptal, transconjuntival. En realidad, esto a los inmunólogos nos dificulta un poco lo que es el diagnóstico, ¿verdad? No sabemos en realidad, no hay estudios clínicos que avalen ese tipo de terapias. Sabemos que sí pueden ser muy buenas, pero tenemos otras vías que pueden ser un poco más manejables, como son las vías orales, y no sabemos en realidad cuál es la vida media de estos medicamentos. O sea, el problema es que con esteroides intramusculares es que no se obtiene alta disponibilidad en tejidos oculares y puede variar la dosis de administración según la respuesta antiinflamatoria. Entonces, ahí planto la interrogante. Otro estudio que me gusta traer es ese metaanálisis que fue publicado en PLOS ONE, donde se habla mucho del riesgo de glaucoma y el uso de esteroides sistémicos en pacientes. La verdad es que yo personalmente todavía no conozco un estudio clínico serio donde me demuestre que el uso sistémico de esteroides, sea oral, aumenta la incidencia de glaucoma en los pacientes. Sin embargo, pues si hay un pequeño, analizando el random forest plot, sí aumenta un poco lo que es la incidencia de catarata. Entonces hablamos un poco del diagnóstico. Aquí pues les traigo una fotografía clínica de un paciente que pues me llegó aquí a consulta en la ciudad de Cali, donde pues lo envían por unas úlceras, la envían por unas úlceras aparentemente infecciosas, pero me llamaba la atención que eran bilaterales. Entonces, vamos a seguir evolucionando y llegando al diagnóstico de esta paciente. Esos son pacientes que llegan mucho a la consulta, que pues la característica bilateral, paracentral, la paciente no tiene antecedentes de uso de lentes de contacto, pero más adelante vamos a ver qué diagnóstico tenía. Entonces, una de nuestras publicaciones es que hablamos mucho de lo que es el ojo seco y sus manifestaciones en pacientes con enfermedades autoinmunes. Sabemos que el ojo seco es un trastorno multifactorial en aumento de una respuesta que representa una importante causa de pérdida visual y calidad visual en los pacientes, y sabemos que se puede asociar a múltiples enfermedades de origen autoinmune. Esas enfermedades se caracterizan por que existe una desregulación del sistema inmune, activando células inmunitarias que atacan los autoantígenos, dando como un resultado una respuesta inflamatoria desmedida. Hay más de 100 enfermedades autoinmunes descritas en la literatura y sabemos que los ojos son un órgano blanco, no son solo las uveitis anteriores, también la superficie ocular, como lo vamos a ver más adelante en los diferentes casos clínicos. Entonces, dentro de ese artículo que publicamos, me gusta mencionar mucho este estudio del Wilmer Eye Institute, ahí en Johns Hopkins, donde en un centro, ese estudio muy bonito, en un centro de atención oftalmológica de tercer nivel, revelaron que la mitad de los pacientes con ojos secos, ya sabemos que es un centro de tercer nivel, probablemente llegan los casos más severos, la mitad de los pacientes con ojos secos tenían una enfermedad sistémica conocida. Además, un 30% del resto de los pacientes, no de los que tenían ya enfermedad sistémica conocida, al hacer un escrutinio diagnóstico sistémico, le encontraron algún tipo de enfermedad de origen autoinmune. Entonces, pues es muy importante todos esos pacientes que vienen con ojos secos, moderados, severos, siempre plantearnos la interrogante que si tiene algo más a nivel sistémico. Las enfermedades de origen autoinmune que más tenían esos pacientes eran principalmente las disfunciones tiroideas, como lo que es la enfermedad de Hashimoto o enfermedad de Graves, lo que es el síndrome de Sjögren primario, artritis reumatoide, enfermedad de Injerto contra Westphalia, entre otras. Aquí este es un caso de una paciente que me llega a la consulta. Yo pues siempre analizo todo lo que son las articulaciones interfalángicas proximales, hago una buena anamnesis de cada paciente y evidentemente pues a veces encuentro inflamación. Aquí lo que estaba hablando de un poquito de todas las patologías que podemos ver en una consulta de inmunología y los diferentes tipos de medicamentos biológicos que ellos pueden llegar a presentar. Entonces,
¿Cómo hacemos el diagnóstico de esos pacientes con enfermedades autoinmunes asociadas? Pues yo siempre, casi siempre, pues llego al diagnóstico principalmente analizando y haciendo una buena historia clínica. Sé que a veces es un poco difícil por cuestiones de tiempo y a veces los pacientes no saben los medicamentos, pero con solo pedirle que extiendan las manos, analizar los brazos, el abdomen, las piernas, pues pueden llegar a un diagnóstico presuntivo bastante alto. Sabemos que la prevalencia de estas enfermedades, estos ojos secos asociados a enfermedades autoinmunes, ocurre en mujeres en edades productivas, donde hay historias familiares positivas para estas enfermedades, y son cuadros de dolor ocular, cuadros muy sintomáticos de dolor ocular, ojo rojo y manifestaciones extraoculares. Muy importante, una buena evaluación clínica. Sin embargo, no existe una prueba para detectar las diferentes patologías causantes de ojo seco. O sea, no es como que tenemos un biomarcador en lágrima o una prueba clínica donde yo pueda decir, ah, no, mira, es una enfermedad ingente de coso a huésped, o es un Sjögren secundario, o hay una patología de histiroidea. Pues si es una buena anamnesis, si tenemos un paciente con un floppy eye syndrome, con una queratitis límbica superior, pensemos en enfermedad tiroidea, podría tener entre otras, ¿verdad? Siempre una anamnesis y aquí pues esta tablita que pusimos en la publicación es muy bonita, donde analizamos todas las pruebas clínicas. En cuanto al diagnóstico de ojo seco, pues ya todo lo hemos estudiado. Siempre hablamos de la realización de un cuestionario de un paciente sintomático y hallazgos clínicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en la consulta de inmunología ocular cuando tenemos estos pacientes con ojos secos que sospechamos que es una enfermedad de origen autoinmune? Pues pruebas de laboratorio, tratar los síntomas, tratar la superficie ocular. Sabemos que pues lo que son los lubricantes libres, preservantes, oclusores de punto lagrimal, que es debatible, entre otras medidas, puede ser muy beneficioso para el paciente hacer un hemograma, una química sanguínea, marcadores de inflamación aguda, y pues yo siempre envío laboratorios muy dirigidos. Si estoy pensando en un síndrome de Sjögren primario o secundario, pues ya hay serologías que tienen una alta sensibilidad y especificidad, como digamos para el síndrome de Sjögren, el anti-Ro, entre otros, para la artritis reumatoidea, un antipéptido citipocitulinado, un factor reumatoideo, entre otros. Y aquí les traigo pues con mucho orgullo una publicación que salió esta semana, ayer salió la versión ya final, donde analizamos en una cohorte bastante amplia de casi 4.000 individuos. Habíamos leído, siempre hablamos del OSDI, y sabemos que el OSDI a veces un cuestionario un poco tedioso, y leímos un artículo hace un par de años de Rezadana, de Amparo y Schaumburg, pues ellos mencionaban que el SANDI, que es una escala gráfica de 10 centímetros donde nos podemos marcar la frecuencia y la sintomatología. Ellos mencionaban que podía ser reproducible, inclusive podía ser intercambiable. Sin embargo, pues con nuestra idiosincrasia latinoamericana a veces no sentíamos que los latinos no somos tan buenos para llenar este tipo de escalas y que no eran intercambiables. Sin embargo, pues había una muy buena correlación entre ambos cuestionarios. Lo que hicimos fue analizar los pacientes en el tiempo con su tratamiento y les suministrábamos los dos cuestionarios. Repito, fueron casi 4.000 pacientes, y nos dimos cuenta que, pues, que hay una buena correlación entre ambos cuestionarios, y analizando pues el método de Bland-Altman, que es un método gráfico que permite comparar dos técnicas de medición sobre una misma variable cuantitativa. Nos dimos cuenta que pues el sesgo diferencial era mínimo entre ambas pruebas. Sin embargo, analizando, revisando la data, nos dimos cuenta que consideramos que tanto el OSDI como el SANDEN no son intercambiables, sí nos ayudan mucho a la evaluación y al seguimiento de los pacientes y tienen mucha correlación. Ahora pasando un poco a lo que son las patologías, ahora vamos a hablar ahora de pues, casos clínicos concretos. Hablamos un poco de lo que es la rosácea. Estos son casos que nos llegan todos los días a la clínica, como pueden ver, esos bordes engrosados, telangiectásicos, adicionalmente con cuadros sistémicos muy floridos. Sabemos que es una condición inflamatoria crónica de la piel que afecta predominantemente el área central de la cara. No hay una definición oficial o universalmente aceptada, y existe un sistema de clasificación para su tratamiento. Y sabemos que hay una rosácea, que el subtipo tipo 4 es una rosácea ocular,
no necesariamente hay que tener una rosácea de otro subtipo, sea eritemoctelangiectásica, papulopustulosa o fibomatosa, que son pues las clásicas de fimosis alar y nasal. Podemos tener únicamente una rosácea ocular, como podemos ver en la fotografía anterior y en la fotografía que podemos ver aquí. Y dentro de las teorías etiológicas, sí hemos escuchado mucho las alimentarias, fisiológicas, pero sí hay una teoría inmunológica muy bien consolidada. Pero existen muchas hipótesis, pero hasta la fecha no tenemos evidencia científica de por qué claramente sucede esta enfermedad. Y aquí les traigo un caso clínico, una paciente de 28 años con una rosácea bastante avanzada. Podemos ver aquí en la fotografía cómo tiene esos leucomas corneales todos vascularizados y con un tratamiento sistémico, tratamiento integral, con uso de medicamentos tópicos, orales, mucho utilizar lo que es la limeciclina por su tolerabilidad y su dosificación diaria. Inclusive le realicé tratamiento con IPL y podemos ver su adecuada evolución. Y aquí otra cosa en lo que estamos trabajando son esos medicamentos orales que pueden ayudar o servir como coadyuvantes para el tratamiento de mejoría en los síntomas de ojo seco. Entonces, una foto clásica. Me llega este paciente a consulta con, no me lo envía, no doctor, pues tiene ojo seco, hago todas las pruebas de tinción pues con fluoroceína, con verde de lisamina, y pues no es un ojo seco, no es un ojo seco leve, moderado. Me parece que puede ser un cuadro severo. Puedes ver el tiempo de ruptura está bastante corto, ahí me disculpen, pero es muy difícil fotografiar el punteado epitelial. Y como pueden ver, la tinción de fluoroceína tanto en conjuntiva temporal y nasal es bastante marcada. Algo que me llama mucho la atención y que siempre le digo a los estudiantes que revisen es el margen palpebral. Esta es una patología, como pueden ver aquí marcada, que sus siglas en inglés es LDW o LEW, es el Lead Wiper Epithelopathy. Sabemos que el borde del párpado debe ser un borde liso, fino, y aquí como pueden ver es un borde bastante cruento, bastante inflamado, que cada vez que el paciente parpadea pues está generando una inflamación, irritación de la superficie. A mí también me llama mucho la atención esta tinción que no es clásica en la parte inferior de la conjuntiva, que no está descrita mucho en la literatura, que me gustaría pues estudiar y evaluar o clasificar, la verdad. Entonces, yo que sospecho en esos pacientes que puede tener un ojo seco de tipo coeficiente, pues esa clasificación que nos dio el DIUS ya hace muchos años. Sabemos que el síndrome de Sjögren se puede dividir en primario y secundario. Siempre me gusta mencionar, el síndrome de Sjögren es una patología que describió un oftalmólogo hace más de casi 100 años, o 70, 80 años. Fue un oftalmólogo, Henrik Sjögren era un oftalmólogo sueco que en su tesis doctoral describió esta patología en pacientes que sufrían de problemas reumáticos, y lentamente los oftalmólogos nos hemos ido alejando de esas patologías, y yo creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos y apropiarnos más de esta enfermedad que tanto nos corresponde. Entonces, en el 2016 hubo un consenso entre la Academia Americana de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, y dijeron, bueno, mira, todos tenemos clasificaciones, todos tenemos métodos diagnósticos, vamos a unirnos y saquemos una sola clasificación de cómo se diagnostica el síndrome de Sjögren. Y los oftalmólogos tenemos un papel muy importante, tenemos 2 puntos para su clasificación y su diagnóstico. Ese es el sistema de tinción que ellos avalan, que es el SICA Ocular Surface Staining Score, que es el que yo personalmente utilizo, donde teñimos con fluoroceína y teñimos con verde lisamina, y a cada spot o a cada punto de tinción le aportamos una puntuación, y dependiendo de la puntuación lo consideramos positivo o negativo. Mayor a 5 es positivo, menor a 5 es negativo. Entonces, como pueden ver, la clasificación, para tener la clasificación positiva, para considerar que es un síndrome de Sjögren, se tiene que tener 4 puntos. Aquí tenemos la escala de puntuación. Entonces, yo principalmente lo que hago para hacer lo menos invasivo posible es la prueba serológica, que es el anti-RO. En las guías pasadas, la de la Academia Americana de Reumatología hablaba de unos ANAs positivos en 320. A veces lo utilizo, a veces no, pero si me adhiero al sistema de clasificación, es un anti-RO positivo, y nada más necesito una prueba oftalmológica positivo.
sea un puntaje, una prueba de Van Bisterveld o un Zika positivo o una prueba de Schirmer. La tasa de flujo salival ya recientemente se hace muy poco por temas de pandemia, era poner a salivar el paciente sobre una riñonera, y la biopsia de glándula salival también la podemos realizar inclusive nosotros en el consultorio, ¿verdad? Ok, y pues la prueba de Schirmer se puede hacer a todas las edades, no solo una buena técnica de Schirmer bien depurada, se puede hacer hasta en niños. Nunca se me va a olvidar un niño de 3, 4 años que nos lo remitió reumatología pediátrica por una presunta parotiditis que estaba empezando en un síndrome de Sjögren. Efectivamente el paciente lo tenía, pero algo que recientemente me llamó la atención es que a veces decimos, no, esa prueba no funciona y la desacreditamos, que es poco reproducible. Y sí, o sea, si no se hace con una muy buena técnica y uno no es minucioso, sí es poco reproducible. Y eso lo encontré, me pasó hace como 4 semanas, donde analizo las tirillas de Schirmer, las laminitas de Whitman, y como pueden ver, pues no están parametrizadas, son tiritas de tamaños completamente diferentes, y sí, eso nos pierde un poco de sensibilidad. Y como soy recientemente tratando a esos pacientes con ojo seco severo o ojo seco moderados, que son recalcitrantes, queratitis filamentosas y cuadros muy severos de la superficie ocular, estoy adaptando lentes esclerales, donde genera un volt bastante significativo, unas 300, 400 micras, y funciona bastante bien. Ya todos pues hemos escuchado lo que es el sistema PROS. Sabemos que es una tecnología muy similar a lo que es pues también lo produce Boston Foresight. Pero lo que hacemos aquí pues es un lente escleral con un buen volt que no toque, que se adhiera bastante bien en la periferia de la córnea, y generamos un microambiente bastante húmedo, donde tengo ya varios pacientes con síndrome de Sjögren, que pues el resultado ha sido bastante beneficioso. Otra patología que quiero mencionar, siempre menciono, es la queratoconjuntivitis límbica superior, o SLK por sus siglas en inglés. Es una patología pues, descrita hace muchos años, en 1963, por Frederick Theodor. Es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de la conjuntiva tarsal y bulbar y limbar superior. A veces nos llegan estos pacientes, no, doctor, yo tengo ojo seco, le ponemos la fluoresceína, no tiene nada, me arde, me molesta. Pum, le ponemos el verde de lisamina y pues ven todos esos vasos ingurgitados en la conjuntiva superior, y como podemos ver una tinción bastante marcada. Existen dos teorías. Una es la teoría mecánica, que puede ser por lentes de contacto conjuntivocalacia. Lo que quiere decir que la conjuntivocalacia es que hay un exceso o redundancia de conjuntiva en el párpado superior, en la esclera superior. Entonces, cuando el paciente parpadea, entrampa la conjuntiva y genera esa inflamación crónica. ¿Pero por qué traigo esa patología? Porque pues también hay trastornos autoinmunes que las pueden generar, que pueden ser uno de sus detonantes o origen etiológico, no sabemos, pero principalmente en pacientes con trastornos distiroideos como enfermedad de Graves o tiroiditis Hashimoto, y en pacientes con ojo seco de tipo autoinmune como síndrome de Sjögren, enfermedad de Herto contra Westphal, entre otros. ¿Y a dónde no queremos llegar? Ahí va. ¿Dónde no queremos llegar? Esos son un cuadro, son pacientes que nos llegan a la consulta. No, doctor, paciente que tiene ojo seco, analizo las articulaciones, las veo bastante inflamadas, desviación cubital de las extremidades superiores, distales, y pues una sesiometría bastante abolida. De repente estos pacientes se nos pierden, aparecen, tienen estas úlceras centrales y paracentrales que se ven bastante estériles, no son infecciosas, y pum, el paciente se pierde, se perfora, y hay que hacer medidas heroicas para rescatar esos ojos. Pero ¿por qué sucede eso? O sea, ¿qué está pasando aquí? Como podemos ver aquí, es una córnea que no se ve nada vascularizada. O sea, está inflamada en el centro. ¿Cómo llega la inflamación ahí? Ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son nuestras teorías. Las fotografías que les mostraba anteriormente son pacientes que vienen con úlceras centrales o paracentrales bilaterales. ¿Cuál es el origen? Entonces, cuando buscamos literatura viejita e inclusive nueva, aquí pues cité artículos nuevos, pero tenemos que las úlceras corneales estériles se pueden dividir en 2 subtipos, dependiendo mucho de lo que es la ubicación. Sabemos, ya todos hemos escuchado lo que es la queratitis ulcerativa periférica, que es en la córnea periférica,
donde hay depósitos de complejos inmunes circulantes en la vasculatura perilímbica, como pueden ver aquí en la primera fotografía, y usualmente está asociada a enfermedad inflamatoria ocular y enfermedades autoinmunes activas. Puede traducir inclusive en mortalidad en los pacientes. Y tenemos lo que son las úlceras corneales centrales o paracentrales de origen autoinmune, que como por sus siglas CEPQ, sabemos que son centrales o paracentrales, están asociadas a erosiones corneales recurrentes, y una de las teorías es que hay abundante flujo de citoquinas proinflamatorias en la lágrima que generan una lisis corneal, eso es una teoría, y que pues es una inflamación ocular poco común relacionada a enfermedades autoinmunes sistémicas que aún no está clara. Es por eso yo les mencionaba que a veces el uso de oclusores de puntos lagrimales es un poco debatible, pero pues aquí se plantean las diferentes hipótesis. Entonces decidimos realizar un estudio que presentamos en la academia hace ya creo que unos 3 años, donde analizamos una cohorte de estos pacientes con úlceras centrales o paracentrales que tenían principalmente diagnóstico de síndrome de Sjögren, primario o secundario artritis reumatoidea. Analizamos principalmente lo que eran 29 ojos, y lo que queríamos saber era cómo estaba el comportamiento sistémico de esos pacientes. O sea, cómo estaba lo que eran los niveles serológicos de esos pacientes. Entonces nos llevamos la sorpresa de que estos pacientes estaban, que el 85% de los pacientes estaban con una inmunosupresión sistémica baja, no estaban correctamente inmunosuprimidos, y eso llevó, pues nuestra teoría es que esto pudo haber llevado a esa inflamación de la superficie ocular bastante marcada. A futuro sería interesante, o será una buena idea, poder medir complejos inmunes circulantes como ligando C1Q o células de Raji, así mismo como medir marcadores inflamatorios en lágrima para ver si hay una correlación de los marcadores de inflamación aguda sistémicos y los marcadores en lágrima. Un caso, aquí pues liberé el santo antes de, voy aquí, bueno, qué lástima. La fotografía anterior era un ojo completamente, la que se ve al fondo, no agregué la transición, pero la fotografía del fondo es un paciente que se ve con una córnea bastante transparente, pero si hacemos zoom en la córnea, en la parte inferior de la córnea, me la llevó a consulta, no recuerdo si fue que me la remitieron o yo a consulta de primera vez, donde, bueno, doctor, tengo una molestia ocular, era un cuadro bilateral bastante, no era bastante obvio, pero si hacemos zoom en la parte inferior perilímbica, podemos ver cómo hay pequeños vasos periféricos infiltrando la córnea, y como pueden ver aquí, hay infiltrado linfocitario, infiltrado linfocítico, blanquecino en la conjuntiva, en la córnea periférica, y aquí les hago un corte de hendidura, donde como podemos ver esa infiltración estromal. Esa paciente le pregunto de qué enfermedades o patologías sufre, me dice, no, doctor, yo sufro de artritis reumatoidea, es un cuadro bilateral, era una paciente que efectivamente tenía una pobre inmunosupresión sistémica, que me estaba empezando a hacer una creatitis ulcerativa periférica, y lo que hice pues fue aumentar la dosis de prednisolona oral, antimetabolitos, si mal no recuerdo, esa paciente estaba con azatioprina, dupliqué la dosis, y afortunadamente pues no cursó a mayores. Entonces la creatitis ulcerativa periférica sabemos que es un proceso inflamatorio y destructivo localizado dentro de 2 milímetros dentro del límite esclerocorneal. Aquí pues una pequeña representación gráfica de qué es lo que ocurre, y sabemos que está asociada hasta en un 30% a enfermedades de la colágena, como ya pues he mencionado anteriormente. Otro caso terrorífico que me gusta mostrar aquí es, sabemos que pues una de las principales patologías que se asocia a esta enfermedad, estas queratitis ulcerativas periféricas, como pueden ver aquí, un paciente, nunca se me va a olvidar, un paciente de 65 años con una artritis con una granulomatosis con polangeitis, nos llega sin diagnóstico. Inicialmente mandamos las serologías sanguíneas de manera urgente, y pues la primera serie de ANCAs nos salió negativa. No lo creíamos, sabemos que los ANCAs son una prueba bastante sensibles, casi siempre aquí en Colombia se manda a Bogotá y uno no sabe cómo se transporta, pero lo volvimos a repetir, le pedimos tanto la inmunofluorescencia como la ELISA a los ANCAs, y nuevamente en la nueva prueba nos salió positivo, y este paciente le utilizamos triple, cuádruple terapia inmunosupresora, prednisolona, antimetabolito como la azatioprina, el citotóxico que era bolos de ciclofosfamida, y luego lo mantuvimos con un anti-TNF-alfa, que es el adalimumab. ¿Qué es lo que no queremos que nos pase? Este paciente también aquí, un paciente de Cali,
que consulta por una úlcera corneal. Esas son las fotografías de ambos ojos. Como podemos ver, no voy a hablar de la lesión pigmentaria. La doctora Corcho puede estar por ahí, no quiero mencionarla, pero vemos como hay una úlcera crescéntica en 360 grados, inclusive reacción en cámara anterior, y si vemos el ojo contralateral, también ha tenido procesos inflamatorios graves. Estos son casos reales que pues desafortunadamente llegan con dosis de inmunosupresión. No, doctor, ya yo solo me estoy tomando 5 miligramos de prednisolona oral. ¿Y cómo te sientes las articulaciones? No, me siento muy bien. No, pues el ojo se está derritiendo. Recordemos que las articulaciones también tienen colágeno. O sea, el ojo también es colágeno y el ojo también es un target para esas enfermedades inflamatorias. Vamos a hablar un poco de lo que es herpes, que el herpes también tiene reacciones inmunes en la córnea, en la superficie. Sabemos que la keratitis herpética es de las principales causas de ceguera corneal en países desarrollados, y la forma estromal herpética es siempre la más temida y más que todo la necrosante. Sabemos que tenemos una presentación no necrotizante que es principalmente mediada por el proceso inmune del virus. ¿A qué quiero decir? Las keratitis herpéticas las podemos dividir en dos grandes ramas. Una, donde tenemos el virión activo, que es cuando le damos, llega el paciente florido con una keratitis bastante marcada, y también tenemos una fase inmune no necrotizante donde queda el proceso inmune que dejó el virión, donde sabemos que el esteroide es el único que nos puede ayudar a domar a esta patología que es bastante agresiva. Como pueden ver aquí en la primera fotografía, probablemente es una no necrotizante, donde hay un proceso inmune periférico con la córnea bastante marcado. Ya todos sabemos que el herpes no se va. El 95% de las personas que estamos aquí presentes, tanto virtual como de manera presencial, tenemos herpes, serologías para herpes positivo. Lo que no queremos es que se nos manifieste. Hay personas que sí, hay personas que no. La teoría es bastante contradictoria, pero lo que no queremos es tener una keratitis necrotizante activa o recurrente. Y esos son cuadros clásicos donde tenemos pacientes con una hipostesia corneal bastante marcada. A veces decimos, no, son infiltrados lipídicos. No, pues pueden ser los complejos inmunes que están circulando a través de esos vasos fantasma e inflamando la córnea. Entonces, sabemos que el esteroide tópico es el pilar para ese tipo de patologías. Sabemos sus beneficios, sabemos también sus contraindicaciones y no beneficios, pero es importante no solo tratarlos de manera tópica, también sistémica, con periodos largos de tratamiento. Y un trabajito, pues una publicación que también hicimos en esos pacientes era pues generar una clasificación mediante tomografía para evaluar a esos pacientes en fase activa y no activa, y generar pues algún tipo de análisis descriptivo de esos pacientes. Entonces ahora, pues, o también una parte muy controversial, lo que son los trasplantes de córnea, principalmente los trasplantes de córnea de alto riesgo. No es el paciente con queratocono, no vamos a hablar del paciente con queratocono que llega de 25 años para un trasplante. Vamos a hablar de trasplantes de córnea de alto riesgo. Con excepción de las transfusiones sanguíneas, el trasplante de córnea es el trasplante de órgano tejido más exitoso que existe, con una sobrevida a 2 años superior a 90%. Sin embargo, en pacientes considerados de alto riesgo, que ahorita vamos a mencionar, esa sobrevida disminuye casi el 65%. ¿Qué consideramos pacientes? Pues en los pacientes de alto riesgo, pues hay factores que inducen rechazo alográfico. Recordemos que podemos definir rechazo alográfico de diferentes fallas secundarias. Rechazo alográfico es aquel paciente que logra el botón logra estar transparente, y no es por la manipulación o porque el paciente tiene un antecedente personal patológico como lo es el glaucoma, y sabemos que tiene una subclasificación de epitelial, subepitelial, estromal y endotelial, y también tenemos lo que es la clasificación de la falla secundaria, que no vamos a hablar hoy, que son por infección, trauma, glaucoma, entre otras. Aquí muy bonito una fotografía pues, de una línea de Codaus. Entonces, ¿cuál es la patogénesis de esos trasplantes de alto riesgo? Pues, la positiva. Pues sabemos que hay una respuesta inmune adaptativa compuesta por una secuencia de eventos que terminan en la destrucción tisular. Hay una sensibilización del receptor, sea por ABO, HLA, entre otras, y una respuesta inmunológica. Hay una activación de arco eferente del sistema inmune mediante la inmunidad celular, principalmente por linfocitos CD8 y inmunidad humoral, como son las células, los antígenos, ¿verdad? Entonces, sabemos que los factores de riesgo para el receptor son pacientes que
tenga una vascularización en más de 2 cuadrantes, sean pacientes con antecedentes de trasplantes previos o trasplantes ipsilaterales, cineques anteriores, cirugías oculares previas, como puedo aquí en el video que les traje, un paciente que tuvo un antecedente de una lente fáquico que resultó con un trauma, entre otras cosas, cirugías combinadas y inflamación de la superficie ocular, como pueden ver en el paciente del cuadro inferior. Y también hay factores de riesgo con lo que son el huésped, embarazos previos, transfusiones sanguíneas previas, niños menores de 40 años, trasplantes corneales previos y pues desatención y pobre seguimiento. Entonces sabemos que, también les traigo otro caso, siempre, para mí siempre un niño de 10 años con diagnóstico de queratocono, siempre es un trasplante de alto riesgo y pues este trasplante, esta paciente la vi, la operé hace poco, una paciente con un síndrome de Down, 25 años, vino a la consulta, muy pobre el seguimiento. Yo por lo general esos trasplantes de alto riesgo los cito como cada 15 días, cada 20 días. Esa paciente se nos perdió, les puedo ser honesto, se perdió 6 semanas, 6, 7 semanas. Y ese es un trasplante de 7 semanas de que no utilizó el tratamiento, pero es demasiado agresivo. Yo no sabía que los síndromes de Down eran tan agresivos, pero se comportó como un niño. Ahí en consulta quité las suturas como pude y como pueden ver una vascularización periférica bastante agresiva. Y con una inmunosupresión sistémica, tratamiento sistémico, no puedo utilizar dosis muy altas, pues por una paciente cardiópata, hasta de prednisona, todo lo que da, pues afortunadamente se pudo salvar el botón donante. Ahora vamos a mirar un poco lo que es la esclera, también está asociada a enfermedades sistémicas. Todo hemos visto en la fotografía que vemos aquí a la derecha o el video, donde pues, asumimos que todos esos DLN esclerales son por betaterapia, pero una publicación que lanzó el grupo de investigación al cual pertenezco recientemente, pues hay que tener mucho cuidado. Sabemos que existen las necrosis esclerales inducidas quirúrgicamente, lo que mencionaba de la betaterapia, como cirugía de pterigio o catarata, pero las enfermedades autoinmunes son el principal factor predisponente para que esto suceda. ¿Qué quiere decir? Tenemos el paciente, pero no a todos los pacientes les sucede. O sea, ¿por qué le sucede a unos pacientes y a otros no? No, podemos asumir no, que por la dosis de betoterapia, no, pues sabemos que el principal factor predisponente puede ser una enfermedad autoinmune, sea artritis reumatoidea o granulomatosis con polangitis. Entonces, esos pacientes que nos llegan a la consulta con estos cuadros floridos, pidámosles que se quiten el cubrebocas, miremoslos y miren la sorpresa que me llevo. Es una paciente de aquí, de Cali, como pueden ver las fases felinas, el tabique bastante marcado, era una paciente con una granulomatosis con polangitis bastante florida. Ya vamos a migrar un poco a lo que es la conjuntiva y las enfermedades dermatobulosis con afección ocular. Voy a hablarles de alguna patología que me apasiona mucho, que es el pemfiboide de membranas mucosas oculares. Sabemos que es una enfermedad dermatobulosa de origen autoinmune progresiva. Es progresiva, crónica, que afecta a las membranas de las mucosas y se caracteriza por depósitos de autoanticuerpos sobre la membrana basal. Sabemos que probablemente es una respuesta de hipersensibilidad tipo DOT por la clasificación de Helicombs y así es como queremos que lleguen los cuadros iniciales que pueden pasar desapercibidos y así es como tenemos que empezar a dar el tratamiento inmunosupresor. Sí, está descrito en la literatura que hay que hacer una biopsia, hay bastantes diagnósticos diferenciales, pero como queremos captar a los pacientes en las fases tempranas, lo que no queremos que nos lleguen estos pacientes que saben, no, este paciente ya le hemos operado 3, 4 veces de pterigio, doctor, hágale un perfect y ayúdele y póngale un conformador, ¿no? Pero ¿por qué sucede eso? Este paciente, ¿por qué lo han operado 6, 7 veces de pterigio? Eso no es normal. Por más de que viva en zonas rurales, por más de que ande en motocicleta sin protecciones, esto no, o por más de que viva cerca al sol, no es la explicación, ¿verdad? Siempre hay que estudiar a esos pacientes, siempre hay que vertir los párpados, siempre hay que pedirles que miren a todas las direcciones y examinar los fondos de saco. Entonces, existe una clasificación acuñada por Steve Foster hace más de 30 años, donde, como les mencionaba, en las fases leves de la enfermedad, es una fase leve que se puede documentar o presentar principalmente por un ojo seco. Entonces, siempre revisar bien los tarsos. Y pues así es como yo personalmente realizo la biopsia
siempre en la literatura menciona que pues muy indicado realizar la biopsia por los diferentes tipos de diagnósticos diferenciales, como pueden ver aquí, la toxicidad por medicamentos antileucomatosos, la rosácea, la conjuntivitis atópica, pueden causar este tipo de cicatrizaciones, pero una buena biopsia con una buena inmunofluorescencia y una buena inmunofluorescencia indirecta, donde lo que queremos captar son inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM sobre la membrana basal, es indicativo de la enfermedad. Y aquí, como pueden ver, con una buena biopsia, prácticamente que el patólogo nos dice hay IgE sobre la membrana basal, hay replicación de IgE, y como pueden ver aquí en inmunofluorescencia, si hay depósito lineal de IgE sobre la membrana basal. Lo que no queremos que pase es que nos lleguen los pacientes así, para tener que hacerles cirugías heroicas de membrana mucosa oral y todas esas cosas que pues toman mucho tiempo y la rehabilitación es bastante tediosa. Sí, eso por ser un tratamiento, por ser una patología crónica, recurrente y bastante agresiva, el tratamiento es sistémico, no es solo tópico, es sistémico, entonces tienen que estar inmunosuprimidos. Este es un paciente que aquí de Cali, que me llegó a la consulta también operado muchas veces, conjuntivitis cicatrizal, pero yo lo veía, es un cuadro bilateral. Este es el ojo bueno, ¿ah? Porque el otro ojo tiene glaucoma absoluto y es un caso muy triste. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué una conjuntivitis cicatrizal tiene un infiltrado corneal una queratitis intersticial tan marcada? Entonces yo dije, no, aquí tiene que estar sucediendo algo. Entonces tenemos un paciente con una conjuntivitis cicatrizal y una queratitis intersticial. Yo decía, aquí no, aquí algo está pasando, y le pido serologías y efectivamente el paciente sale con una prueba treponémica positiva, un sífilis, mándelo, hay que mandarle a infectología, tratar la sífilis, sea primaria o terciaria, no sé cómo la queramos clasificar, y tratamiento sistémico y pues inmunosupresión luego de eso. Y también el gran temido el síndrome de Steven-Johnson, sabemos que es una muerte generalizada de los queratinocitos, no solo afecta a los ojos, aunque recientemente hay diferentes tipos de clasificaciones y espectros. Recientemente me comentaron un caso con sola afección ocular, no había afección genital ni en mucosa oral, pero sabemos que es una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 bastante agresiva. Sabemos, estas publicaciones son mayores, son más antiguas, o sea, fueron publicadas antes de que yo naciera, y sabemos que hay episodios crónicos recurrentes. Sabemos que son patologías que se presentan una y otra vez y que por lo general ellos pacientes salen de UCI y le dicen chao, ya no más, ¿no? Pues son pacientes para el oftalmólogo para toda la vida. Son varias publicaciones donde sabemos que hay una reactivación de los cuadros inflamatorios. Entonces, esto es lo que no queremos que suceda. Una niña de 14 años, recuerdo que fue por aspirina, le tuvimos que poner una queratoprótesis, pero mira, el ojo derecho, ojo izquierdo, este ojo izquierdo estaba un poco más aumentado, el que tenía mejor sobrevida. Eso es lo que no queremos que nos pase. Es un paciente también aquí de Cali que me lo enviaron pues ya prácticamente en fase muy tardía. O sea, hay que empezar a inmunosuprimirlo para luego pues, reconstruir fondos de sacos, entre otros. Así es como queremos que nos lleguen los pacientes con enfermedades dermatobulosas. Una paciente también aquí de Cali, 44 años, que me consultó, y al invertir los párpados pueden ver como en el ojo derecho hay una fibrosis bastante marcada. En el ojo izquierdo no se ve casi, pero este es el momento que hay que atacar y hay que iniciar un adecuado anamnesis sistémica y local. Muchas gracias por su atención. Aquí se me fue la fotografía, pero ahí está una fotografía de uno de los invitados y unas publicaciones que tuve con uno de los invitados que viene la próxima semana aquí a Cali. Se me fue la foto. Es el doctor Valdés, uno de mis mentores, y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días. ¿En el auditorio hay alguna pregunta? Doctor, en el chat no tengo preguntas, no tengo manos levantadas. No sé. Sí, a ver, yo sí puse una en el chat y era, muchas gracias, doctor Bustamante, muy buena, muy densa la charla para los que no estaban metidos en el campo. Le agradecería mucho si nos puede actualizar por escrito en la lista de pruebas autoinmunes que uno debe pedir
para cada enfermedad que sospecha. Si nos pudiera hacer como una listica y orientarnos para realmente, porque uno lo que ve, pues... Yo le puedo compartir la publicación, doctor. Ahí está. bueno. Ahí se la voy a dejar. Y yo se la voy a pasar personalmente. No tengo su número, pero se la hago llegar. Aquí, bueno, yo personalmente, lo voy a ser honesto, cuando me llega un paciente que me viene con un ojo seco, esos moderados severos, que no, yo por general uso mucho el verde de lisamina. Para mí es indispensable para la valoración de esos pacientes y la prueba de Schirmer. En la prueba de Schirmer le digo al paciente que no puedo hablar, apago la luz del consultorio, son 5 minutos sin mover los ojos, o sea, tengo toda una rutina o tengo bien parametrizada la prueba, pero cuando yo sospecho una enfermedad de origen autoinmune, ahí pusieron un corazoncito, lo que en esos pacientes, principalmente con esos ojos secos, lo que pido es lo siguiente: la prueba anti-RO, que es pues, según la clasificación del EULAR y la Liga Europea contra el Reumatismo, la EULAR y la Academia Americana de Reumatología, la prueba anti-RO o SSA, así salen, creo que aquí también tienen SAGI, SSA, pido unos ANAS, pido un factor reumatoideo, hemograma y marcadores de fase aguda, que es la PCR y la BCG, es lo único que pido. No me pongo a pedir antirribonucleico, no me pongo a pedir un montón de laboratorios que en verdad no me están explicando, no me van a aportar mucho. Si me sale todo negativo, pues hago un escrutinio más amplio y me empiezo a ayudar de reumatología. Pero yo personalmente, eso es lo que yo hago en mi consulta. Yo detecto muchos Sjögrens primarios, inclusive secundarios, con esas 5 o 6 pruebas de laboratorio. Doctor Bustamante, si gusta me puede compartir la información que solicitó el doctor Castro y yo la comparto a las personas que requieran pues de la información. Perfecto, gracias. Sí, yo creo que es muy valioso ese aporte porque pues uno oye mucho y lo veo hacer mucho, pues que perfil autoinmune, todas las pruebas a todo el mundo. Y yo creo que esto debe seguir una secuencia de unas pruebas iniciales, o si hay una sospecha muy específica de una patología, pues pedir las pruebas específicas. Y como esto cambia todo el tiempo, de la época en que yo hice medicina, pues era fenómeno LE, factor RA, y no me acuerdo cuál otra, eran 3 cosas que uno pedía, y ahora hay cantidades pues, de pruebas muy específicas, y sería muy bueno que nos tenga al día. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿hay preguntas también en el auditorio? Y es sobre los laboratorios, sobre las drogas genéricas. Yo creo que hay drogas genéricas muy buenas, de muy buena calidad, y eso es lo que hay que aprender a distinguir. Los laboratorios que tienen un buen control de calidad y los que no. Por ejemplo, uno en cuanto a droga sistémica sabe que, por ejemplo, un laboratorio MK es muy bueno, la Santé es muy bueno y producen droga genérica. Entonces, Procaps. Entonces, pues yo creo que sí es como saber distinguir y no satanizar toda la droga genérica, porque realmente muchas veces hay una gran diferencia en precio. Y al paciente le sale inclusive más barato irlo a comprar que recibirlo de la EPS. Entonces, yo creo que Sí, muchas gracias, bueno. doctora. Una algo que me llamó la atención regresando al país es que sí son muy buenas, pero en el país, para los oftalmólogos, nuestros medicamentos, y no sé si para las otras especialidades, no hacemos estudios de bioequivalencia. No, entonces, las gotas aquí no tienen estudios de bioequivalencia. Sí, yo me he acercado mucho a varios laboratorios y les digo, hagamos estudios midamos la penetrancia del medicamento en cámara anterior y comparémoslos con el original. Y creo que es una tendencia que quiero impulsar, porque en realidad el estudio, el experimento es bastante sencillo. Uno, podemos emular el trabajo que está aquí, tomar una muestra de la suspensión y ver si se parece, ¿verdad? Y la otra es agarrar conejos, instilarles el medicamento y medir su penetrancia en cámara anterior. Yo creo que sí, también estoy de acuerdo en no satanizar los genéricos, pero desafortunadamente aquí lo que tenemos en realidad son copias.
porque no tenemos estudios de bioequivalencia para los medicamentos. Entonces, ahí se planta mucho lo que es la experiencia clínica. Los que estamos jóvenes, pues no sabemos tal vez qué marcas son las mejores porque no tenemos tanta experiencia como ustedes para evaluar a esos pacientes en el tiempo. Usted ya sabe que tiene 3, 4 gotas, pero nosotros que estamos saliendo, pues decimos, bueno, ¿cuál es? En realidad, mi profesor utilizaba esta, pero ¿es porque tiene influencias con el laboratorio o es porque en realidad el medicamento es bastante bueno y económico? Entonces, creo que son proyectos que podemos hacer aquí con las universidades, que son bastante interesantes. Sigue Jesús. Digamos que en Sí. principio, buenos días, David Marulanda, residente de segundo año. En principio era una pregunta, pero digamos que a lo largo de la charla me la fue respondiendo, pero yo sí, entonces voy a convertirlo en comentario y es lo siguiente. Digamos que yo como residente y futuro oftalmólogo tengo una conciencia importante con respecto a los paraclínicos que uno solicita. Y durante mi preparación como médico, los reumatólogos crearon una conciencia grande en mí de no pedir laboratorios a la loca, porque digamos en el consulta de reumatología al día a día es que llegan los pacientes con ANAS, ENA, PEANCA, CEANCA, una cosa absurda que hace que el clínico se pierda por completo. Entonces, digamos que desde ya mi posición con respecto al estudio de la autoinmunidad se limita a los paraclínicos que usted manda, digamos, basalmente. Yo también lo hago, es decir, factor reumatoideo, unos ANA, y dependiendo del patrón de inmunofluorescencia, guiarme si es que yo los voy a mandar o remitirlo a el reumatólogo para que sea él, según el patrón de inmunofluorescencia de los mismos, quien dirija el estudio posterior. Otra cosa muy importante sería guiarse con la revisión por sistemas, que estoy seguro que no hacemos muy juiciosos para dirigir esas patologías. Digamos que el único con el que yo me sentiría tranquilo mandando sería precisamente los dirigidos a Sjögren, anti-RO y anti-LA, pero el resto de autoanticuerpos me parece de alguna manera irresponsable si uno no tiene buen conocimiento, a diferencia que es su área de experticia. Pero digamos que en la oftalmología integral me parece un desacierto completo tirar una cantidad de paraclínicos y eso lo vemos en la práctica diaria. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, a mí me gusta trabajar mucho, digamos, primero vamos a enseñarlo, o sea, mostrar lo poco que sé y sí, ser muy dirigido. Si veo una escleritis necrosante, yo pienso GPA, granulomatosis con polangeitis o peso una artritis reumatoidea. Entonces me voy para factor reumatoide, anti-CCP y si es GPA o unos ANCAS, ¿verdad? Entonces me voy guiando. Yo también soy de la teoría de que, de la teoría no, de la escuela de que no hay que mandar un escopetazo porque a veces lo que uno hace es, como decimos muy coloquialmente, embarrerar la cancha. Pero ¿qué pasa? Lo que mencionamos del reumatólogo sí es muy cierto. Nos ayudan mucho, pero a veces también no nos ayudan. ¿Qué pasa? Sistémicamente está completamente controlado. Y el ojo está llevado. O sea, tenemos enfermedades que nos corresponden a nosotros. Muchos de esos son Sjögren primarios, parsplanitis, BKHs, que en el va y viene de mande y ven, traiga reumatólogo, se pierden 4 o 6 meses. Y sabemos que un BKH con un desprendimiento seroso bastante marcado hay que inmunosuprimirlo ese mismo día. Entonces, sí, por ahí vi a la doctora Sandra, somos como eslabones o intermediarios para que ese paciente pues tenga una evaluación más orgánica y más inmediata. Yo creo que con tal de que nos sensibilicemos y desde residentes nos sensibilicemos a estas patologías, yo creo que todos podemos tratarlas, ¿verdad? Y no es solo vaya reumatología, porque ¿qué hace el reumatólogo? No, me lo manda a oftalmología, pum. Montón de anticuerpos que yo digo, pues no tiene sentido. Yo creo que sí, pues, este artículo que escribimos, que es un review bastante acertado, nos ayuda a mejorar lo que es el diagnóstico de esos pacientes. Y yo creo que como oftalmólogos estamos en toda la potestad de tratarlos, inclusive hacer las biopsias y dar el manejo inicial, porque en realidad no es difícil. O sea, es simplemente, yo siempre le digo a los residentes, si hay algo que no es normal, o sea, que no ves todos los días, si el paciente no ve 20,
piensa en algo. O sea, hay algo que tiene que estar pasando. O sea, si la córnea está perfectamente transparente y hay inflamación perilímbica, hay que sospechar en algo. No nos dejemos llevar porque eso es normal, es un pterigio. Como mostré en la fotografía de la señora que me enviaron con molestia en los ojos. O sea, le puse zoom a la Topcon y dije, aquí hay algo que está extraño. O sea, no es normal que esa paciente tenga no, tiene un arco senil. Ahí hubiésemos dicho es un arco senil, pero no, era una infiltración periférica de una paciente con artritis reumatoidea. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Otra pregunta aquí en el auditorio. Bueno, muy buenos días, doctor. Tengo una duda, no sé si me quedó muy claro. Bueno, yo soy Oriana Gómez, residente de segundo año. En cuanto a la de citocinas en lágrima, no sé si me quedó, o sea, si es la toma o es como la teoría de que existen citocinas, o realmente hay una prueba en la cual se puedan tomar las citocinas. Es algo que me gustaría hacer. Lo pensamos hacer durante mi entrenamiento con Jorge Valdés, que es muy amigo aquí del doctor Marín. Pero pues presupuesto. Inclusive planteé el protocolo, podíamos tomar la muestra en lágrima con tirillas de Schirmer o con micropipetas, las teníamos todas. Es algo que quiero hacer porque recién, acabo de leer unos artículos, salieron publicados hace como un mes. Hay artículos que dicen que no hay asociación sistémica y la descompensación del ojo seco o las manifestaciones en la córnea. Pero a nosotros sí nos salió eso. Pero ¿quién tiene la razón? Entonces, ¿por qué esas úlceras se dan centrales o paracentrales si no hay vasos? O sea, tiene que viajar. O sea, mi forma de pensar es que tiene que viajar por lágrima. Entonces, sería bonito que el paciente llegue inflamado, tomar una prueba sanguínea en ese momento y tomar una prueba de lágrima. Entonces, ¿y cómo medimos inmunidad? Pues viendo el celular de Rayis, C1Q y marcadores de inflamación aguda como son las citocinas. Es algo que quiero hacer, pero esperemos algún día pueda. Yo tengo otra pregunta, Andrés, y es que uno ve en pacientes crónicos que vienen manejados sistémicamente, lo que tú decías. ¿Cómo puedo estar más o menos seguro que la inflamación de superficie está controlada? Porque estos pacientes usualmente tienen manifestaciones, tienen molestias. ¿De qué manera podría yo estar como tranquilo cuando ya estoy con una dosis mínima de inmunomodulador o de esteroides para tomar la decisión de en qué momento se puede suspender o mantener una dosis? Doctor Marín, esa pregunta me encanta porque prontamente vamos a sacar un artículo sobre eso. Existe una idiosincrasia entre lo que siente el paciente y lo que encontramos en la clínica. A veces vemos OSDIs que están volando. O sea, me está pasando ahora mismo que estoy corriendo un estudio, una corte prospectiva. Un OSDI que está elevadísimo, severo, 50, y la conjuntiva y la córnea transparente, sin ninguna alteración. Entonces sabemos que hay una neuropatía crónica en esos pacientes. Ya el grupo de tifos y el grupo del DIUS tiene un capítulo, incluso acaban de sacar las nuevas publicaciones estas semanas. ¿Cómo lo cuantificamos? Yo personalmente me guío mucho de la clínica, porque si el ojo no está inflamado, clínicamente con tinciones, el test de Schirmer, aquí en Colombia no tenemos secretagogos francos. Hay gente que dice que la pilocarpina puede funcionar, pero los metaanálisis dicen que en realidad no tanto para los ojos y la resequedad, gotas, o oclusores de puntos lagrimales, pero es controversial. Pero no, o sea, clínicamente decirle al paciente tú cómo te sientes y guiarnos por eso es muy difícil, porque no hay una correlación directa entre cómo se siente el paciente y la clínica. Puede ser completamente ajeno uno al otro. Entonces, yo personalmente me guío mucho por la clínica. Tinciones y mirar bien lo que es la superficie. Tengo una última. Ahí sí. No, aló. Tengo una última pregunta, Andrés. Teniendo en cuenta que tú tienes las dos especialidades de inmunología y de córnea y que tienes experiencia en refractiva,
es muy frecuente que la gente quiera como menospreciar ese ojo que no está tan seco y el paciente que quiere refractiva, pero pues que tiene el Schirmer por allá como en 8 o 9. Y eso fue una pregunta que hablábamos con un residente esta semana. Decía, ¿qué paciente se puede operar de refractiva cuando yo tengo un paciente con ojo seco, con síntomas de ojo seco? Mire, no puse el trabajo aquí, pero en el ASCARS del año pasado presentamos una cohorte de esos pacientes que fueron operados de refractiva sin saber que al final iban a terminar teniendo un síndrome de Sjögren. En ese estudio, una pequeña muestra, porque sería bonito hacer ustedes aquí que tienen un centro de refractiva bastante grande, seguir esos pacientes en el tiempo. Sabemos que el paciente de cirugía refractiva se opera y uno casi que no lo vuelve a ver. Desafortunadamente no tenemos una prueba clínica o patoneumónica que uno diga, este va a terminar con algo grave. Yo que hago mucho, heredo familiares. O sea, si la hermana o la tía o la mamá sufrieron de algo, luz verde, pero no hay una contraindicación absoluta de que la mamá tuvo una enfermedad autoinmune y ya no se puede operar. El deber ser es como con los lentes premiums y que terminan desarrollando glaucoma o una maculopatía y se operaron a los 50 años. No es algo, sí, le hacemos el OCT, no sale nada, le hacemos la angiotomografía, le hacemos la valoración del nervio óptico y todo sale perfecto y al final terminaron con una degeneración macular. Aquí citando al doctor Castro, que todavía no sé si está por aquí, pero igual nos pasa en refractiva. No tenemos un biomarcador, desafortunadamente. Lo buenísimo sería que pudiéramos medir algo en lágrimas y decir, no, este no es candidato. Tiene marcadores elevados, pero sería algo muy bonito para investigar, ver todos los pacientes que se han operado, seguirlos a 20 años y ver qué se puede encontrar en ellos. Yo adicionaría algo y es que, sobre todo para los residentes, hay que hacer una diferenciación entre un paciente con ojo seco evaporativo y un ojo seco por déficit de producción. Entonces, un ojo seco evaporativo, el paciente que vemos día a día, que está en el computador todo el día y que viene con molestias de ojo seco, pues primero manejamos eso y ese no habría tanto problema. Con el otro sí hay que tener mucho cuidado porque es que la tentación de operar un paciente de refractiva es muy grande y recuerden que eso tiene efectos secundarios. Yo sé que quedan muchas preguntas, el tema es un tema inmenso, muy bonito. Andrés, muchas gracias por compartir tu experiencia y esperamos tenerte de nuevo por acá en tu casa, la Clínica de Oftalmología de Cali. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes y así